lo sucedido el día de ayer y escuchaba con atención también lo que fue la entrevista que hicieran en el noticiero del mediodía Licenia y Washington a Silvana Pastor, una de las personas que fueron injustamente perseguidas dentro del denominado caso Singue. Yo la verdad es que no quisiera detenerme hablando de este caso, digamos, cronológicamente, más allá de saber, como saben todos ustedes, de que han sido 6 años en que desde el aparato judicial, desde también los medios de comunicación y otras instancias que se convirtieron en herramientas muy útiles para la persecución, eh, hicieron imposible la vida de un montón de gente que hoy, 6 años después de haber estado metidos en tribunales de justicia, contratando abogados, gastando recursos y energías para enfrentar un proceso que a la larga ha terminado siendo tremendamente injusto, les han hecho la vida de cuadros, ¿no? Y yo más bien lo que quisiera plantearles a ustedes es una reflexión remontándonos a los orígenes de este caso y cómo hoy lo que ha pasado con el caso Singue, la anulación de esta sentencia por 8 años a quienes fueran procesados, se convierte en un ejemplo más de cómo en el Ecuador, por odio, por el odio que generó la política, se dio lugar a procesos bastante oscuros, bastante opacos, en donde estuvieron involucradas instituciones que deberían velar de forma transparente por que exista justicia en el país y porque los procesos y los procedimientos para, por ejemplo, observar el uso de recursos públicos, la transparencia en los mismos y demás, eh, debía ser lo suficientemente objetiva, transparente, apegada a lo que dice la ley, la constitución, al derecho, pero vemos que no. Y el origen del caso Singue tiene que ver con publicaciones en portales digitales que se escudaban en algo que durante esta semana hemos cuestionado desde este espacio, que es la famosa defensa de la libertad de expresión, ¿no? Entonces, solapados con la defensa de la libertad de expresión, empezaron a proliferar, recordarán ustedes, hace 5 o 6 años, una serie de portales digitales, periodismo de investigación y otros tantos, vinculados a gente como Fernando Villavicencio, Cristian Zurita, en su momento también Marta Roldós Bucaram, entre otros personajes. Y empezaron a sacar supuestos casos de corrupción que se convirtieron como en la punta de lanza de futuros procesos judiciales que muy ágil y prolijamente los tomaba la fiscalía y los convertía en casos además muy mediáticos y muy polémicos. Como parte de, y fíjense la coyuntura cómo es, ¿no? Justamente en esta semana en que se da esta noticia, que es muy importante y es impactante, la nulidad de la sentencia del caso Singue, se lleva a cabo el día de hoy y les hemos nosotros invitado a que
si es que están en Guayaquil, asistan, o que lo hagan también de forma telemática, que creo que también hay esa posibilidad, a un seminario internacional con especialistas en materia jurídica, eh, nacionales y extranjeros, del nivel de Baltasar Garzón, de Raúl Zaffaroni, de Pedro Granja, de Jorge Zavala, y otros más que van a participar sobre el caso Sobornos. Caso Sobornos, que en su momento, cuando se lanzó dentro de estos portales digitales, se llamaba Arroz Verde, fue uno de los primeros, ¿no? Después vino el supuesto aporte a la campaña de Moreno, el tema de Lucas Majano, y después vino el caso Singue, y así fueron sacando, ¿no? Y después vino también el de INAPAPERS, recuerdan ustedes, en donde vinculaban a Lenín Moreno y a su familia con cuentas en paraísos fiscales a propósito de supuestos casos de corrupción en el ámbito estratégico de la energía, ¿no? Y ahí también podemos darnos cuenta cómo la justicia en unos casos imprimía una velocidad diferente dependiendo del caso y de los involucrados. En el caso Sobornos, que se trata además de un proceso que fue resuelto en todas las instancias en un tiempo récord, ¿no? Cuando hay juicios y hay procesos que a la justicia en el país les tarda años, que demoran un montón de tiempo por todo lo que implica la búsqueda de pruebas, testigos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, acá en menos de un año resolvieron el caso Sobornos. En el caso de INAPAPERS o de los aportes de la campaña de Lenín Moreno, digamos, creo que es poco y nada lo que ha hecho Fiscalía. Y ahí algo que me resultaba siempre a mí anecdótico es que los mismos periodistas que eran los que publicaban estas investigaciones, que a la larga terminan siendo como una suerte de copy-paste, ¿no? De información que por ahí termina siendo filtrada por gente que hace inteligencia y que está muy involucrada en los gobiernos de turno y que después quiere o cobrar venganza o obtener réditos económicos, porque es información que también entiendo tiene algún tipo de valor, porque es información que se vende o se tranza. Estas mismas gentes decían, bueno, es que a la Fiscalía no se le puede obligar a meter, digamos, la misma energía, el mismo nivel de comprometimiento entre el caso Sobornos y el caso INAPAPERS, por ejemplo. Yo me acuerdo claramente una declaración en ese sentido. La Fiscalía está 100% concentrada en el tema Sobornos. Ah, ya, ok. Y por eso no puede ocuparse de INAPAPERS. No, es que no puede hacer dos cosas al mismo tiempo. Es una declaración de el mismo personaje que decía que Glass estaba preso por la fuerza de las circunstancias, más allá de que no existía ningún tipo de prueba muy fuerte o contundente que demuestre que Glass se llevó 70.000 millones de dólares con Correa, ¿no? Ya, el mismo personaje fue, exactamente. Que dijo que Glass estaba preso por la fuerza de las circunstancias porque Fiscalía no había encontrado más prueba que el cuaderno de Hello Kitty. En el caso Sobornos, el que dijo que la Fiscalía no puede hacer dos cosas a la vez. Pero el caso Singue fue un caso que cuando lo lanzan estos portales digitales fue muy publicitado, tuvo muchísima prensa. Y el personaje que hoy es asambleísta, de paso, y fíjense cómo se usa el periodismo también para construir plataformas políticas. Se paseaba por todos los medios de comunicación, que es probablemente lo que va a pasar de ahora en adelante, una vez que el CAL ha decidido cancelarlo o suspenderlo por un mes, por 31 días, lo tendremos primero convertido en víctima y después en vocero de las tesis oficiales para la consulta popular, para seguir desprestigiando a la Asamblea, para seguir hablando de estos supuestos casos de corrupción. Ya dirá que
la decisión judicial del caso Singen, donde fíjense, parte de este tribunal que decidió justamente resolver la nulidad, está la señora Daniela Camacho, que fue la que llamó a juicio a Correa por el caso Sobornos, pero ya dirán que la decisión de la justicia ecuatoriana de nulitar lo del caso Singue tiene que ver con la sanción política en la asamblea, tiene que ver con las intenciones de enjuiciar políticamente a determinados funcionarios públicos, etcétera, etcétera. Y ahí irán construyendo, o irán ellos tratando de construir el relato que se ajuste mejor a sus intereses o al momento político y a la coyuntura que vive el país. No sé si tenemos un video que le compartí hace segundos o minutos nada más a la Meli, de cómo fue manejado mediáticamente y cómo partió este denominado caso Singue, ¿no? Como para tener en cuenta, porque esas cosas hay que recordarlas, porque eso nos va a permitir a nosotros cuestionar el accionar, por ejemplo, de la justicia en el país, que publicaba un medio digital una nota supuesta de investigación, que terminaba siendo un copy-paste, les digo, de documentos que se filtraban. Y la Fiscalía abrió un proceso. Y después vamos a hablar del rol también de otra institución, que es la Contraloría. Pero, ¿por qué? Porque estas cosas no pueden volver a repetirse en el Ecuador. Porque hay que aprender de los errores que se han cometido en el pasado reciente, como para no volver a tropezarnos con la misma piedra y para no seguir avalando esa política del odio que tanto daño nos ha hecho como país y que tanto daño ha provocado también a muchas personas y familias que han terminado pagando, incluso con su estabilidad emocional, con su estabilidad incluso hasta económica, porque estos temas requieren dedicación, tiempo, en recursos económicos, etcétera. Y eso causa un daño no solo a la persona, sino también a su entorno, a las familias, ¿no? Que terminan siendo afectadas, a los amigos. Pero ¿cómo empezó el caso Singue? Debo señalar que este caso, como Arroz Verde, nace de una investigación periodística publicada en el 2015 en nuestro portal de entonces, Focus Ecuador. Luego, como ha sido costumbre de mi parte, me tocó a mí llevar esa información a la Contraloría para que la Contraloría abra un expediente, un examen especial, y varios años después, en 2017, el actual Contralor presentó un informe y un modificatorio, o sea, dos, con responsabilidad penal. Bien, ahí tienen ustedes al personaje que en esa época, dice, era el portal Focus, ¿no? Después se convirtió en periodismo de investigación, que es el que da lugar a este denominado caso Singue. ¿En qué se sustenta? Más allá de la publicación de un medio digital como el que lideraba el señor Villavicencio. En un informe con indicios de responsabilidad penal, estos dichosos y famosos IRPs, que emite Contraloría. La Contraloría que estuvo dirigida y controlada por el señor Pablo Celi. Pablo Celi fue contralor a la fuerza después de que el señor Polit huyera del país, de que dejara una acción de personal mediante la cual además delegaba la dirección o control de la Contraloría a la señora Sabet Chamún, creo que era el nombre, y en un acto violento, ustedes recordarán también, Celi rompe esa acción de personal y con el apoyo del gobierno de Lenín Moreno, de quienes controlaban en ese momento la justicia y la fuerza pública, se queda él como contralor. Celi también es de herencia no solo del gobierno de Lenín Moreno, sino de todo el aparato que se construyó a partir de la consulta del 2018.
recordarán ustedes que una de las competencias o una de las atribuciones y responsabilidades que debía haber asumido el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, liderado por Julio César Trujillo, que para muchos es un héroe nacional, a quien debían incluso hasta construirle un monumento, decidió no evaluar a Celi. O sea, se tomaron todas las instituciones, Judicatura, Corte Constitucional, que de paso no debían hacerlo, pero se tomaron la Corte Constitucional, la Judicatura, la Procuraduría, todas las superintendencias, el mismo Consejo de Participación Ciudadana, pero en la Contraloría se sintieron Trujillo y compañía muy cómodos con la presencia de Pablo Celi, a quien no solo que no le evaluaron, sino que como nunca llevaron adelante un proceso de designación o de selección de un nuevo contralor a través de un concurso y demás, Fiscalía, ¿no? Como en Fiscalía, donde eligieron a la señora Diana Salazar, donde necesitaban poner a una persona que sea también utilitaria como lo fue Celi, como lo ha sido el procurador Salvador, para sus fines. Bueno, en el caso de Celi dijeron, no, a este hay que dejarle, es más, hay que blindarle. Y de hecho, lo blindaron a Celi. Y Celi es parte de la herencia del trujillato, de la transitocracia y del gobierno de Lenín Moreno. La pregunta, y que yo les he formulado en otros casos también, porque esto, fíjense, lo que hoy pasa con el caso Zingue, ocurrió también con otro caso, el denominado caso SECOM, que también tenía como punta de lanza un famoso informe con supuestos indicios de responsabilidad penal emitido por la misma Contraloría de Celi. Eran documentos forjados, eran documentos que no se apegaban a la verdad y que fueron elaborados con un único propósito, el de dañar, el de perseguir, el de encarcelar a personas que fueron funcionarios, colaboradores, en algunos casos cercanos a Correa y en otros no tan cercanos, pero que fueron funcionarios del gobierno de Correa. Para eso servía la Contraloría. Para eso era necesario que el señor Celi se quede al frente de la Contraloría para que siga emitiendo este tipo de documentos que a su vez daban lugar a publicaciones temerarias de gente que pensaba que, y creo yo que siguen pensando, que con el gramo de poder que acumularon entonces y que tienen hoy en día, se han convertido en una suerte de personajes intocables. Y ahí les quiero plantear yo una inquietud que me genera a propósito de este caso Zingue. Yo les manifestaba hace un momento 6 años que personas inocentes han tenido que estar permanentemente defendiéndose, destinando recursos que podían haberlos utilizado, qué sé yo, les planteo un ejemplo, para educar a sus hijos. ¿Ya? Han destinado recursos, parte de su patrimonio familiar, a contratar abogados, a defenderse, a estar en tribunales. Algunos como Glass han pagado con cárcel también. Bueno, hoy que se anule esa sentencia, ¿quién les devuelve a estas personas esos 6 años de tranquilidad que perdieron? Más allá de los recursos económicos que pudieron haber destinado para la defensa, que deben ser miles de dólares, ¿quién les devuelve la tranquilidad? ¿Quién les devuelve a sus familias la paz que no pudieron tener durante 6 años en que no sabían si iban a pasar una noche en su casa o en la cárcel? Alguien, en algún momento, sobre todo estos que se creen todopoderosos, que creen además que esto es eterno, graso error de los que creen que llegaron a tener y acumular
un miligramo de poder y creer que ese poder, sobre todo en un país tan inestable como este, es eterno. Alguien va a tener que hacerse responsable de esto. Porque, y eso les decía hace un momento, de estas cosas y de estos casos hay que aprender, sobre todo para que no se repitan nuevamente en el futuro. Porque esto que les ha pasado a los involucrados en el caso Singue, que les pasó a los que estuvieron en el caso Secom y en otros tantos casos, que incluso casos que debe haber, que están sustentados en informes de la Contraloría forjados, ¿cuántos más habrá? Es otra pregunta que vale plantearnos en este momento. Han tenido que pasar malos ratos. ¿Por qué? Únicamente por el odio político. Y eso que han pasado los del caso Singue, por ejemplo, yo no le deseo a nadie. A nadie. Porque no, ni siquiera me puedo imaginar lo tedioso que debe ser estar metido en estos temas judiciales, en tribunales y demás, durante 6 años además, para que finalmente te terminen declarando inocente o que se anule una sentencia, porque resulta que todo el caso fue montado, fue armado, fue un libreto que ya sabemos cómo opera, ¿no? Es una publicación de prensa y empiezan los aparatos institucionales a operar. Bueno, a todas estas personas, ¿quién les va a devolver la paz y la tranquilidad que les arrebataron?